México reprobado. Los últimos y más recientes resultados de la prueba PISA, que evalúa las habilidades de jóvenes de 15 años para arriba, revela que México está en los niveles más bajos otra vez. ¿Qué pasa con la educación en México? ¿Qué dejó para la educación la reforma educativa? ¿Qué tiene sobre la mesa el gobierno actual para que los estudiantes mexicanos se formen en profesionales competitivos a nivel internacional? Este es el análisis de esta noche a fondo. A fondo, con Marta Reyes. Le platico un poco de lo que hablaremos en este programa y cómo repartimos todo lo que hay que hablar sobre la educación en México. El primero, justamente, México reprobado, 18 años reprobado, los resultados de la prueba PISA y México cómo ha avanzado o no. El segundo bloque, factores que influyen en el bajo nivel educativo. ¿Qué hacemos y qué no hacemos en México? Tercer bloque, ¿y la educación de calidad para cuándo? Y por supuesto en el cuarto y último bloque, oportunidades, áreas de oportunidad y conclusiones de este tema. Muchas gracias a nuestros invitados de esta noche. Muchísimas gracias a todos. Comienzo con las damas. Catilina Inclán Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM. Muchas gracias. David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Gracias, Pablo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y siempre nuestro invitado es usted. Gracias también por estar en este programa de análisis. Nos interesan también sus opiniones y para ello las redes sociales. Pues aquí comenzamos con esto que acaba de revelar esta famosísima prueba PISA, que algunos la toman como aval, otros la critican, pero finalmente me parece que sí es un estándar importante que hay que revisar y que debe importarnos a los mexicanos en cuanto a los resultados que tenemos. Otra vez reprobados los niños mexicanos, los estudiantes mexicanos. ¿Qué les dice todo esto? Un poquito platicarle al auditorio cómo salimos, por si alguien no tuvo la información. Esta prueba evalúa razonamiento matemático, ciencias y comprensión de lectura. Todos los estudiantes mexicanos, solamente el 1% logra resultados satisfactorios prácticamente en las tres evaluaciones, ¿no? Sobresalientes. Sobresalientes, exactamente. Y pues lastimosamente en los últimos lugares de los países evaluados, que obviamente son los integrantes de la OCDE, más otro tanto de países que suma 79. Y lamentablemente también, y me parece que esto es otro indicador importante, en los países latinoamericanos también estamos en últimos lugares. Porque hay quien dice, bueno, si nos medimos con Europa, pues evidentemente vamos a salir bajos. Si nos medimos con Latinoamérica, ¿qué creen? Que también, ¿no? ¿Qué les dice, David, qué te dice esta prueba PISA y los resultados? Mira, hay tres formas de ubicar los resultados. Una primera es la posición relativa del país, ¿no? El ranking. Entonces, en el ranking es tal vez lo primero que llama la atención y decimos estamos en los últimos lugares. Efectivamente, así es. Hay que considerar también el tamaño, la historia de los países. No es justificación, es nada más identificar dónde estamos y por qué, digamos, pertenecemos a cierto bloque de países. Por ejemplo, llama la atención cómo Finlandia, que siempre estuvo sometida a Alemania o a Suecia o a Rusia, sin embargo ha tenido siempre desempeños mucho más altos que ellos, o Canadá por encima del Reino Unido, pero siempre, ¿no? Siempre. Sistemáticamente. Entonces, tiene que ver con arreglos sociales, tiene que ver con la historia del sistema escolar, etcétera. Un segundo referente es el puntaje promedio. Entonces, el puntaje promedio te dice eso, ¿no? Como haces la media, sumas todo, lo metes en una licuadora y te sale una línea. En ese sentido, los resultados de México son una línea plana con unas variaciones mínimas desde que México participa y son conocidos los resultados de la prueba. Tenemos en pantalla para nuestro auditor nada más rápido, David, sí, esas cifras exactamente, sí, esa estadística. Tal cual. Entonces, ahí estamos, digamos, en una línea que no se mueve. Entonces, vienen y van reformas, pero eso no se mueve y en ese sentido podemos decir México está estancado. Y una tercera forma de observar el asunto es el porcentaje de alumnos que se encuentran en los diversos niveles de desempeño. Ese es para mí el resultado significativo más importante porque
te dice lo que les quedamos a deber a los chicos. Ya no es lo que esperamos del país en 20 años, sino el derecho actual, cómo ha sido violado para ese grupo tan importante de chicos. Entonces, los datos de 56% no alcanzan el mínimo aceptable en matemáticas y 45% más o menos, ¿no? Estamos en, digamos, esa proporción, no están alcanzando el mínimo en comprensión lectora. Ahí es donde tenemos la parte grave, ¿no? Si subimos la base de la pirámide, la verdad es que da igual el puntaje. Lo trágico es que haya chicos que están incluidos en la escuela, pero excluidos del aprendizaje. Digamos aquí, para resumir un poco, no solamente estamos, digamos, por debajo del promedio, sino más estudiantes mexicanos están por debajo de ese promedio. En Finlandia a lo mejor algunos, pero la mayoría está en el nivel alto. Así es, decirlo, ¿no? y sobre todo eso entonces es un gran predictor de limitaciones, no solo las típicas que uno se imagina para seguir estudiando o para tener un trabajo, sino sobre todo para el ejercicio de derechos. Está muy correlacionado, y eso lo hemos visto con los resultados nacionales, con meterte en relaciones abusivas, no tener cuidado de tu salud, no tener estabilidad, digamos, para formar un patrimonio. Entonces, el ejercicio de derechos no es solo que destaquemos entre las potencias del mundo, es cómo viven las personas, queda limitado por lo que la escuela logra o no logra hacer, y esto pues es uno de los acercamientos que tenemos a verificar para dónde nos estamos moviendo o, como en este caso, no nos estamos moviendo. Claro, aquí me interesa la posición también de ustedes dos, y si alguna de las aseveraciones que hace David y no coincidimos, podríamos rebatir, ¿no? Claro. Yo diría, antes de empezar en las cosas dentro de la prueba, esta prueba es una prueba que no genera consenso mundial. Aún en el globo, en diferentes lugares, genera mucha polémica, lo cual quiere decir que hay muchos elementos que son discutibles, no solo para los países latinoamericanos, sino también para los países centroeuropeos, muchos de los cuales a partir de la prueba descubrieron que lo que estaba sucediendo en sus sistemas educativos no era lo que pensaban. Alemania puede ser un ejemplo en la primera aplicación. Entonces, tenemos una prueba global que genera discusión, pero que está ahí, y vamos a intentar acomodar sus resultados a diferentes contextos, que eso es un poco lo que se ha dicho, y eso es interesante. Segundo, hay discusiones desde cómo y por qué está armada de tal manera, y cómo y por qué en el mundo tenemos que saber ciertas cosas de la misma manera. Eso también genera una discusión cuando estamos hablando de contextos y situaciones muy diversas. Siguiente, esta prueba genera, para aplicarse, se necesitan muestras locales. En el caso de nuestro país, hay que decir que tenemos una muestra muy variable, que no es la misma muestra que el común denominador. ¿Por qué? Porque nosotros caemos 15 años, en algún momento 15 años, 11 meses, pueden estar los chicos en media superior, pero generalmente están en secundaria. Nosotros no tenemos solo un tipo de secundaria. Tenemos secundarias generales, tenemos secundarias técnicas, tenemos telesecundarias y tenemos secundarias comunitarias. Ya con esa diferenciación estamos diciendo que nuestra muestra, no sé la de Finlandia, que a lo mejor es mucho más homogénea, la de Japón o la de Hong Kong o la de otros lugares, son muestras mucho más homogéneas. La nuestra es una muestra muy diferente. Que ese en sí mismo no podría ser un reto, porque finalmente me parece también que podría ser un propósito del sistema educativo mexicano que todas las secundarias, trátese de la telesecundaria o de la técnica, Correcto. Tuvieran el mismo nivel. Correcto. Entonces, me parece que ese tuviera que ser un reto. Pues es un reto, pero objetivo. tiene que ver con el contexto, ¿no? Una telesecundaria no es una secundaria general, ni una técnica, una comunitaria, y además no solo está el sistema educativo público, sino también el privado, en una muestra en particular, pero también lo concibe. Entonces, nuestros resultados lo comparte tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas. Y eso también es tema de discusión. ¿Será una realidad diferente a otros países latinoamericanos? Pensando en no compararnos con Finlandia, etcétera. Vamos a compararnos con Latinoamérica en este contexto. Sí, porque no tienen esta variedad de condiciones. País. No. Ok, que eso es importante, Eso que lo es sepamos, importante, ¿no? Para que conozcamos Sí, esas realidades. de los que participan, la diversidad étnica y social que hay en México
no es la que hay en la mayoría de los países que participan. Los únicos que medianamente se parecen es China, o algunos casos muy marcados, la propia Finlandia. Los chicos fineses y los chicos lapones tienen resultados equivalentes, como en Nueva Zelanda, los chicos anglo y los chicos maoríes tienen una diferencia mínima. En cambio, en México tú puedes trazar como los chicos que vienen de escuelas y contextos indígenas, comunitarios, están muy lejos del promedio. Entonces el promedio te enmascara los extremos. Pero una de las cosas que decía Catalina es muy importante. Es como una maqueta la muestra de cómo está el sistema, porque la muestra de los chicos representa los datos demográficos de la población en México. Los chicos que están en el decil más alto de ingreso en los hogares tienen resultados, en el caso de México, peores que los chicos que tienen el decil más bajo de ingreso en su familia en el Reino Unido. Rapidísimo significa que la hija del minero de Gales tiene mejores resultados que el hijo del empresario mexicano, que va a una secundaria privada o a un bachillerato. Entonces, es un problema estructural, ¿no? Claro. Es decir, no solo es el sistema público, es cómo concebimos la educación en México, el valor que le damos, y estas, sobre todo, prácticas y rutinas que nos tienen como muy atrapados con determinada visión. Así es, perdón. Sí, y en esa línea, otra cosa que esta edición de PISA nos confirma es qué tan fuertemente está relacionado el origen social y económico de los alumnos con los resultados que obtienen. Sabemos que en México hay una gran desigualdad social, una gran desigualdad económica, y eso se ve reflejado también en la desigualdad en el sistema educativo. Es muy difícil para un alumno que viene de un hogar donde sus padres trabajan mucho tiempo, tienen poco tiempo disponible para apoyarlo en el aprendizaje, que también tiene acceso a escuelas con mayores carencias de recursos, llega tarde a la escuela y llega con menor preparación y tiene que competir con personas que tal vez tienen una mayor ventaja, ¿no? Vemos que esa es una enorme diferencia en México. En los resultados de este año de lectura en particular, la diferencia entre los alumnos más aventajados económicamente y los menos aventajados es cerca de 80 puntos. Es más o menos equivalente como entre 2 y 3 años escolares. Es difícil saber exactamente, pero digamos, es una diferencia enorme. Y es preocupante porque nuestro sistema educativo pues no parece estar haciendo mucho en ese aspecto. La brecha entre los alumnos que les va mejor en México y las que les va peor, la verdad se cerró, pero muy poquito en estos últimos 18 años. Es decir, no ha sido una prioridad cerrar esa enorme desigualdad que tenemos en México. Claro que aquí, a manera de conclusión, porque tenemos que ir a pausa, esa musiquita nos marca pausa, es, bueno, la prueba PISA, si bien es controversial a nivel mundial, tiene cosas que hablan de disparidad de mediciones, etcétera, o a lo mejor de no una efectividad clara respecto a los resultados que se quisiera tener o que se quisiera evaluar después. Finalmente es lo que tenemos y sobre eso hay que trabajar para tomarlo como un reto en el país. ¿Nos parece? Sí. Vámonos a la pausa y regresando hablamos justamente de toda esta realidad que estamos platicando en esta mesa. ¿Cuáles son los factores que influyen para que tengamos ese contexto en nuestro país? Regresamos en este análisis a fondo. Bueno, de regreso este análisis a fondo, México reprobado. ¿Qué factores influyen para este bajo nivel que tiene México en materia educativa, no solamente reconocido aquí, sino obviamente evaluado a nivel internacional en estas mediciones comparativas? Hablábamos ya un poquito con nuestros invitados del factor de la pobreza como un factor determinante para el nivel educativo. Sí se ve en México esa disparidad que existe entre niños o jóvenes que tienen mayor beneficio en cuestión de materia económica y aquellos que son más desfavorecidos. Aquí tenemos en pantalla un poco aquellos factores que podrían influir y los que se sabe influyen. Un nivel socioeconómico, ser mujer, ser de origen inmigrante, hablar una lengua diferente a la que se habla en la escuela. Esto es un factor importante en México. Asistir a la escuela en zonas rurales, que ya lo habíamos tocado, y no haber recibido educación preescolar. Qué básico es esto, ¿verdad? Qué básico, porque estamos hablando de las raíces. Los primeros 4 años de un niño son fundamentales, no solamente para el tema nutricional de crecimiento, sino también nutricional y de crecimiento intelectual, ¿no? Tal cual. Nosotros solemos decir que primero de primaria es muy tarde, y efectivamente resulta que no solo en esos primeros años se están formando tus referentes con respecto del afecto, con respecto de la colaboración con otros, sino también tu concepción del mundo. Entonces, los chicos, aunque no sean todavía muy fluidos, por ejemplo, en el uso del lenguaje oral,
están captando todas las emociones, el estrés tóxico de sus papás, de su ambiente. Entonces, si no dedicamos esfuerzos suficientes a esa etapa de la vida, llegan con una enorme desventaja. Una cosa que se puede identificar muy fácil es la siguiente. En México, los servicios para la primera infancia no son un derecho universal de los niños, están ligadas a la condición de trabajadora formal de sus madres, apenas ahora de sus padres. Y eso ya limita profundamente lo que tú puedes tener como oportunidades en la vida escolar. Y después esto que se señalaba, el hecho de que las escuelas tienen arreglos muy precarios. Si la vacuna que tú tienes contra una infección está ella misma contaminada, entonces no tienes mucha esperanza. Si el sistema escolar no es la principal estrategia de equidad, entonces si tenemos escuelas pobres para pobres, ¿cuál va a ser el resultado? Que vas a cristalizar la brecha, o sea, nunca va a cambiar, ¿no? Se convierte en un techo de concreto, la gente se sube en vagones de primera, de segunda, de tercera, desde y se baja 9 social, años, ¿no? después se baja en los mismos lugares, no hay movilidad dentro del tren. Y eso, tú no le puedes escoger la familia y la localidad a los niños, pero sí puedes seleccionar a sus maestros, sí puedes diseñar sus escuelas. Por eso, siempre la gran disputa nacional va a ser quiénes y cómo son los maestros, quiénes y cómo son los arreglos escolares para los chicos, independientemente de su origen. Se habla mucho justamente en este tema de la creación de oportunidades. Se dice, no me des dádivas, sino hay que crear oportunidades iguales para todos. Digo, la respuesta creo que es evidente, pero ¿creamos oportunidades iguales en México? No, porque tenemos muchos años de desigualdades y no queda, no es un asunto de una vuelta de hoja, ¿no? ni de un sexenio, seguramente de mucho tiempo más. Pero quería agregar un asunto que tiene que ver con las condiciones sociales de la población y de los jóvenes que respondieron esto y la prueba a la que se enfrentan. Hay una, entre todas las discusiones que yo nombraba en relación a PISA, hay una que tiene que ver con las variables culturales de los contenidos que tiene la prueba. Y voy a poner un ejemplo de algunos de los ítems liberados, no de los recientes, pero sí de algunos otros liberados, que tienen que ver con esto que estoy diciendo. Gran parte de las escuelas secundarias en nuestro país son comunitarias, son telesecundarias y están en contextos de gran marginación, donde no esperemos que habrá ni internet, ni un periódico, ni servicios de salud, ni nada que enriquezca la vida física o intelectual de esos jóvenes. Pero tienen enfrente una pregunta que habla de variables culturales, dónde nos vamos a pasear, qué velocidad tiene alguien que se lanza de un paracaídas, o cómo elegir un bloqueador solar. Algo que jamás en su contexto está considerado. Al ser una prueba global, también son globales estas circunstancias de la vida que les son ajenas a estos jóvenes. Y yo no diría que estos jóvenes ignoran hacer algo con sus conocimientos escolares, sino lo que saben no está puesto en esa prueba. No hemos logrado encontrar un vínculo real entre lo que ellos sí saben. A lo mejor saben muchas cosas que nosotros, aún compartiendo este país, no sabemos hacer. Por ejemplo, leer el clima o saber cuándo hay que sembrar o identificar cuándo un animal de granja está en una condición X. Eso se llaman saberes, seguramente provienen de su cultura, de sus formas de ver, de sus realidades. La escuela podrá hacer algo, pero la prueba no los tiene. Entonces, son de esos elementos que hay que tomar con cierto detalle antes de hacer una valoración definitiva. Esto puede ser un punto de partida. Los resultados pueden ser un punto de partida, son evidencias cuantificables, pero no son sentencias ni para nuestro sistema educativo ni para esos jóvenes. Que aquí sería importante regresarnos un poquito al tema de la prueba PISA y cuáles son los objetivos de las mediciones que hace. O sea, finalmente se trata de probar qué tanto sabe un joven de
general o qué tan preparado está un joven de determinado país para insertarse en un mercado competitivo mundial, porque aquí es lo que a mí me llama la atención. Pueden saber mucho, pero realmente para salir al mundo no están preparados, al mundo global, que lamentablemente o afortunadamente, como cada quien lo quiera ver, estamos inmersos en una globalización. Entonces aquí un poquito es el tema, ¿no? Claro, y algo que se encaja muy bien con eso fue que la materia de este año fue con foco en lectura. Entonces, lo que ellos quisieron hacer... Comprensión lectora, en comprensión lectora, y lo enfocaron mucho también en habilidades digitales, ¿no? Ellos pensaron cómo puede un alumno ver un texto que se encuentra en Internet, identificar quién lo escribió, cuál era el objetivo de la persona que lo escribió y contrastarlo Imagínate con en esa otro realidad, texto. Catalina. ¿No? Entonces, yo creo que es muy pertinente verlo de esa manera. No evalúa tal cual qué saben los alumnos, sino qué saben hacer con lo que saben. Pero evidentemente pues quieren evaluar a países por igual. Entonces las preguntas son las mismas para los 79 países, las competencias que se evalúan son las mismas para los 79 países. Entonces, digamos, es un marco de evaluación internacional que hacen personas que tal vez no es específico para México, digamos. Okay. Que aquí nada más rápidamente, el tema, digamos, de este segundo bloque son los factores, pero me parece interesante y quisiera una respuesta breve de cada uno. ¿Prueba PISA como estándar de reto para México, sí o no? Sí. ¿Prueba PISA, sí o no? Por supuesto. Sin duda. Sí, los tres, a pesar de esos, Sí, sí o no, sí, que tiene. tal vez la única observación adicional que yo haría a ese respecto es, justo, no están hechas sobre currículum, es decir, no están hechas sobre la tradición escolar de cada país, sino son pedagogos que, digamos, reconstituyen hacia atrás que imaginan ellos que es necesario que alguien domine, porque es qué saben y qué saben hacer con esos conocimientos para las demandas del mundo contemporáneo. Es un mundo contemporáneo, por supuesto, que está centrado en las dinámicas de los países dominantes. Entonces es qué tan preparado estás para el mundo con las reglas de quien pone las reglas. Eso es clarísimo que es el tema. Entonces, si es un buen referente, sería un grave error construir, digamos, los ajustes del sistema escolar solo basado en ese referente, porque ya lo platicábamos un poco en corto, te puede ocurrir lo que pasó con las soluciones económicas, ¿no? Si repites las soluciones económicas de los países dominantes, pues vas a consolidar su dominancia justamente porque jugaron esas reglas, están donde están. ¿Cómo hacemos, digamos, ese esquinazo en donde nos encontramos más adelante con ellos en unas condiciones más justas y más equitativas? Es la gran pregunta. Lo que nos hace ver esta prueba es que el reto que tenemos para las oportunidades globales, pensando por ejemplo en un posgrado, ¿no? Entonces los chicos mexicanos cuando van al Reino Unido no están compitiendo con, de nuevo, los galeses o los escoceses, están compitiendo con los pakistaníes y los kenianos que sí hablan inglés, mientras que los mexicanos no. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Es decir, si hubiera sido el ruso la lengua franca, pues deberíamos hablar ruso, pero el tema es que es inglés y lo hablan ya más gente en China que en Estados Unidos. Si México no hace un paso importante en este sentido, sí les está fallando a los jóvenes porque no les da el derecho de ser ciudadanos del mundo en el que les tocó vivir. Que aquí veníamos hace un momento, Catalina, adelante. Bueno, en algún momento se habló de construir un PISA para América Latina, en construir un instrumento que no estuviera dominado por el mundo global, sino algo más que fuera cercano. Hay una nota más ahora que estoy escuchando a David. Quienes montan la prueba, quienes definen, son especialistas en sus campos, pero ahí no hay ninguno latinoamericano. Cuando nosotros conocemos quiénes son los que mueven la PISA en matemáticas, quiénes son los que definen la prueba PISA en los campos, tú ves la lista de los especialistas, reconocidos especialistas a nivel mundial, no tengo ninguna duda al respecto, pero no hay nadie de América Latina. O sea, es una realidad muy alejada de lo que nosotros trabajamos y muy alejada de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Y la siguiente es... por supuesto que se puede hacer algo con la prueba PISA, pero no necesariamente lo que hemos hecho con la prueba PISA. No adaptarnos a la prueba PISA. ¿Nos hemos adaptado?
Hubo un sexenio que alguien dijo en su programa sectorial que prometió una movilidad en el puntaje de la prueba PISA. Es que más evidencia. Sí, ni siquiera en proporciones, sino en puntaje. Además, en proporciones. Dijo, moveremos la prueba PISA para danos los nombres, Catalina. Para los que no lo recordamos. En el sexenio foxista se prometió este movimiento de la prueba y se ha seguido usando como un referente, porque es un referente mundial, nada más. Pero creo que aquí nuestro error es intentar adaptarnos. Yo creo que lo que necesitamos hacer es aprender de lo que genera, porque además nos cuesta, de los costos no hemos hablado, pero cada país tiene una cuota para pasar a esto, y una cuota que no siempre ha sido pública ni clara. Y hemos gastado en esto. Bueno, ya que gastamos en esto, vamos a intentar sacarle el provecho en función de lo que nos falta conocer de nuestro sistema, o de algunos ajustes que tal vez se tienen que hacer en relación a los contenidos, a los procesos, a las condiciones de estos jóvenes, a quitar esa idea de que la escuela privada es mejor que la pública, porque esto, lo que dice y lo acaba de decir, es que es exactamente igual. Y sale muy cara para las familias mantener una escuela pública para tener unos resultados tan pobres como estos. Claro, Pablo. Sí, sin duda, una de las cosas que no hemos aprendido de PISA y que es un resultado de México de 2003 es la enorme relación entre la desigualdad económica y la falta de oportunidades educativas. No hemos aprovechado esto para tener un sistema educativo más equitativo. Es decir, un sistema educativo que le dé más oportunidades a quienes históricamente han tenido mayores desventajas. Hoy lo que vemos en día es que los alumnos que vienen de familias con menores ingresos, con menor nivel educativo, son los que tienen acceso a las escuelas con mayores vulnerabilidades, con mayores carencias. Y en cambio los alumnos que vienen de familias con un poco más de recursos tienen acceso a mayores escuelas, a escuelas que les pueden ayudar a desarrollar más sus aprendizajes. Esto significa que la brecha se hace más grande. Una pregunta también rápida, esto es cuestión, entre los factores que influyen veíamos estos, pero una pregunta medular de estructura ¿es falta de presupuesto en México para la educación, es falta de voluntad política, es que la educación está secuestrada por intereses políticos? ¿Qué le ven ustedes? Todas las anteriores. Gastamos mucho, pero lo gastamos muy mal. El enfoque ha estado en un arreglo entre los adultos y no en el derecho de los niños. Es increíble, o sea, 600,000 personas acaban de quedar fuera de las escuelas de tiempo completo. Entonces, más de 500,000 de chicos se acaban de quedar fuera de oportunidades de una jornada ampliada. ¿Por qué no salen sus padres a las calles? Porque apenas se están enterando, porque no alcanzan a ver qué significa. Estamos en una situación en la que los mismos padres consideran a la escuela como una dádiva y no como un derecho, y entonces no te pones loco con una cosa de este tipo, ¿no? Pero en este país aparecen fosas, cierran guarderías y recortan el tiempo completo y la gente no se indigna. Es la incapacidad, digamos, de expresar tu voluntad para los gobernantes hace que los ganadores sean digamos, élites que se van rotando. Que es un círculo vicioso. Hablábamos hace ratito de, obviamente, la falta de educación hace que tengas menos posibilidades de justamente esas exigencias y el respeto a tus derechos, y entonces estamos como en un círculo. Tenemos que hacer la pausa, pero me interesa también su posición. Regresamos rápidamente. Claro. Volvemos en A Fondo. Claro. Educación de calidad, ¿para cuándo en nuestro país? Preguntaba yo antes de irnos a la pausa si es cuestión de voluntad de haber capturado la educación por intereses políticos o de dinero, de presupuesto, que en México no hay suficiente. Catalina, este punto de vista que exhibías ahorita antes de entrar al aire me parece sumamente interesante. Mira, esa es la respuesta estándar que generalmente damos cada fin de sexenio, pero es una respuesta que queremos seguir insistiendo, sobre todo quienes vemos en términos muy grandes, en periodos muy grandes, lo que sucede en el sistema. No podemos seguir teniendo políticas educativas sexenales, necesitamos verdaderamente una política de Estado. Hay siempre buenas ideas, pero no cada 6 años. Hay ideas que deben madurar y que deben tener un periodo de concreción. Los maestros siempre están esperando a ver ahora qué van a decir, ahora qué tengo que hacer. No dejamos tampoco que ellos intervengan
interactúen y que actúen libremente, o incluso que puedan poner en una lista las cosas que realmente saben que van a funcionar y que posiblemente sean hasta contradictorias con nuestras reformas. Que todo este tema se tocó muy ampliamente. La protesta social de los maestros hablaba de eso, ¿no? Hablaba de que no fueron tomados en cuenta para la reforma educativa, que bueno, ya ha hecho para atrás el gobierno de López Obrador, pero entonces es cuando uno dice, a ver, el tema de los maestros es importante, pero no lo que se oye en las calles, me parece, ¿no? O sea, no es eso el interés que tenemos sobre la experiencia del magisterio, sino el contacto día a día. Aquí lo decimos y podría parecer muy fácil, pues que no sean asuntos seccionales, asuntos de Estado. Entonces estamos hablando justamente de estos dos temas, de intereses políticos dentro de la educación y falta de voluntad política, porque cada sexenio llega con sociedades diferentes y el anterior no dice, y el que siga no dice esto es valorable y quedémonos con tal, pero cambiémoslo estas dos cosas, sino que borramos y cuenta nueva y lo acabamos de vivir, no por ello defender la reforma educativa, eso sí lo dejamos claro, ¿no? Que de esa también tendríamos que hablar. ¿No, Pablo? Sí, yo quisiera añadir un factor Por más, favor. que yo creo que es, aparte de que son nuevas políticas cada 6 años, la mayoría son políticas que pueden tener buenas intenciones, pero no necesariamente están bien diseñadas con la evidencia que existe. Son a veces un poco más del lado de la ocurrencia, no aprovechamos todo lo que existe en México para realmente hacer una política que identifique cuál es el problema, mida qué programa es efectivo para resolver ese problema y después al final de cuentas rindamos cuentas de que eso, el dinero que gastamos en educación realmente tuvo un efecto. Eso es algo que en México pasa muy poco. Pero yo creo que allá se preguntan en casa lo mismo que estoy preguntando, entonces, ¿dónde está el principio? ¿Dónde está el principio de solucionar esto? Digo, porque suena muy bien el decir, oigan, no secuestremos por intereses políticos el tema y pongámonos a discutir, pero ¿quién tiene la voluntad realmente de hacerlo? Sí, yo creo que es una combinación de cómo subes a la discusión a los típicamente excluidos de ellas, ¿no? Nosotros nos metimos, o sea, hablo por digamos, la presencia de sociedad civil en la discusión educativa. No nos invitaron, nos metimos el pie y metimos el codo y nos sentamos, ¿no? Y tuvimos que dar codazos para eso y nos han querido eliminar, sea los gobiernos, sea los otros actores tradicionales, ¿no? Y entonces la discusión de la educación de todos debe ser de todos, ¿no? Las familias no tienen la posibilidad de tomar esas determinaciones porque le dedican 5 minutos al día a pensar en la educación de sus hijos porque tienen que pensar en la supervivencia. Entonces, es cómo cambias el balance del poder para que salga más caro que quien usa el sistema educativo como, digamos, un mecanismo de control electoral. O sea, por supuesto que las declaraciones de amor de los a los maestros son en general pues burdas estrategias de tener una base electoral y eso todos los partidos le entran a esa dinámica. Decía Catalina, no dejamos que los maestros hagan lo que sí saben, ¿no? Partimos como de lo que no saben y entonces desde arriba y desde afuera les decimos lo que tienen que hacer todos los días. Hacen ajustes, pero ni siquiera recogemos sus ajustes, que ya son las correcciones de la política pública. Entonces, van los investigadores de la UNAM, platican con ellos, hacen un libro que aparece 2 años después y dicen, sería muy bueno que esto. El secretario de Educación le supervale, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer a veces? Es meter el pie para decir, no, a ver, deténganse y retomemos el asunto. Hay muchos saberes valiosos que no se han Eso sin recuperado duda. porque no le dejamos el espacio. Si sencillamente le dijéramos a los maestros, sé observante del programa solo en términos de los objetivos últimos que queremos lograr. Aquello que te funcione, úsalo, hazlo. Yo te veía que fruncías el ceño con Es que decía una frase muy interesante. Él dice, haciendo recuento de cómo llega la sociedad civil a una silla, una silla que ahora es recurrente en las discusiones en educación. Dice, nosotros nos metimos, dimos codazos y nos sentamos. Lamentablemente, el grueso del magisterio no logró esto, porque quien se metió fue la asociación sindical. No fueron los maestros están en otra circunstancia. Y están eso en es las lo que aulas batallando con el diario. están en el cotidiano, están en el día a día, están solucionando un montón de cosas que no vemos en las políticas,
que van desde la alimentación de los niños hasta cómo le hago para enseñar esto. Es un asunto mucho más estructural. Y la otra que quería decir, y que me parece también muy importante dejarlo sobre la mesa, la escuela no puede sola y la escuela no puede todo. Ajustar o intentar ajustar a la escuela sin ajustar todo lo demás, siempre va a ser limitante. Si los niños están 4 horas en la escuela solamente y el resto están en sus casas viendo la televisión, yo diría, bueno, pues entonces que esa oferta sea una oferta cultural, que sea una oferta que enriquezca, que sea una oferta que los nutra, no que sea una oferta que haga que todo lo que aprendieron en la escuela se va al bote de basura. Toda esa parte estructural la necesita la escuela, la necesitan las familias, pero también la necesitan los niños. Y no hemos encontrado ese balance entre lo que le pedimos a la escuela y lo que dan otros lugares en donde sabemos que los niños recurren para completar el resto de su vida diaria, ¿no? Y ahí tal vez le estamos pidiendo demasiado a la escuela y por supuesto le estamos pidiendo demasiado a los maestros. Sí, que es un tema de Estado, no es exactamente un tema de mucho magisterio, más nada más de sociedad. Estructural, ¿no? Es un tema de Estado. Tenemos antes, Pablo, rápidamente, una gráfica que nos muestra justamente el tema de los presupuestos que se dan a la educación básica y cómo se reparten. Miren, la tenemos en nuestra pantalla. Y destino del gasto en educación básica, ¿en qué se están gastando los recursos públicos? Vemos ese naranja que prácticamente el 85.6% se gasta en servicio profesional docente, es decir, en pagarle a los maestros. Tenemos, aquí explicarle un poco al auditorio, tenemos maestros caros, tenemos demasiados maestros, ¿qué significa esto? Que la inversión no está focalizada a tener los educadores profesionales que requerimos. Ajá. Entonces, gastamos mucho en el salario de los maestros, pero sobre todo lo gastamos mal. No lo gastamos en los maestros que más lo merecen y más lo necesitan. Un profesor promedio después de 15 años de trabajo en México gana 30,000 pesos. ¿Qué porcentaje de maestros en México gana eso? Si llega a esa posibilidad, digamos, esa debería ser la secuencia natural. Y entonces estaría, digamos, en el equivalente de un profesionista con estudios semejantes después de 15 años. Pero tú hay personas que tienen 30 años en servicio que siguen ganando 9,000 pesos. Hay personas que no han tenido todavía una plaza en todos esos años y entonces les pagan 3,800 pesos. ¿Y qué es el grueso de maestros? Les valdría ser más bien becarios, ¿no? Pero tienes, por ejemplo, acumulación de plazas en representantes sindicales. Tienes secretarios de educación estatales pagados con la nómina de los maestros. Entonces te infla el promedio, pero no es cierto, le están pagando al secretario de educación, le pagan de esa nómina. Entonces, en 3 estados, y antes eran 27 estados, le pagaban al secretario de Educación y por supuesto a un montón de funcionarios intermedios de la nómina de los maestros. Entonces, estamos gastando mucho en servicios personales, pero todavía falta mucha claridad y se han resistido profundamente los gobiernos estatales y el federal a eso. Pero esta idea de que gastamos mucho en los maestros es falsa en el sentido de se están dando la gran vida, no. No, y la mayoría lo está pasando fatal. Y muchos suman turnos y todo para poder sobrevivir, ¿no? Porque además hay muchos tipos de maestros. Claro. O sea, tenemos maestros de escuelas primarias, tenemos maestros de escuelas secundarias que públicas, no ganan lo mismo, etcétera, que además son por horas, maestros de escuelas medias superiores que también son por horas. O sea, la composición del salario del maestro no solo es de un salario base, sino también de otras prestaciones de ley, como todos los trabajadores al servicio del Estado, que tienen que ver con la antigüedad, que tienen que ver con las propias negociaciones de las entidades. Claro, un maestro de una entidad no gana lo mismo de otra entidad. Entonces, si quisiéramos destapar el escenario del salario de los maestros, encontraríamos un gran crisol, pero de verdad un gran crisol, en función de sus condiciones de trabajo. ¿Qué dices, Pablo? Y si vemos no solo cuánto nos gastamos en salarios, pero nos vemos cuánto nos gastamos en la formación continua de los maestros, en su desarrollo profesional, es nada. Es no sé si lo teníamos en la gráfica, no alcancé a 159 pesos para este año, ¿no? Vamos a gastar en la formación continua de cada maestro. 150. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa si no tenemos una mejora del propio magisterio, no? Y justo, si tú tienes estos programas descontrolados de becas
O sea, hay casi el choque entre dos visiones del desarrollo. O empoderas a las personas y los haces a ellos protagonistas de sus propios derechos, o los mantienes en el subsidio permanente. Entonces, las becas así, vertidas bestialmente sobre toda la población, les están dando en este momento becas, por ejemplo, a chicos que están en el decil más alto de ingreso. ¿Por qué estamos haciendo eso en un país en donde la gente se muere de hambre? Entonces, en lugar de hacer el esfuerzo de focalizar las becas y entonces crecer sus montos y sobre todo acompañar su ejercicio, no, les aventamos 3,000 pesos, 8,000 pesos a un montón de chicos sin prever el efecto social, educativo que tiene eso, cómo son capturados por el crimen, no porque se vuelvan criminales, sino que ya son ahora blancos fáciles. Pregúntale a la gente en el Valle de Chalco que saben que ahora los chicos traen dinero porque lo reciben en efectivo aparte, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? Entonces, gastamos muy mal en el campo educativo y no está ligado a un proceso de desarrollo. Pues todavía hay muchas cosas que platicar y vamos a las conclusiones del siguiente bloque, pero seguramente todavía antes de las conclusiones bastante tela de dónde cortar. Regresamos aquí en A Fondo. Participe en redes sociales. Usted es un actor importante también como sociedad. Bueno, de regreso en A Fondo, cuarto y último bloque. Y mire, tenemos en esta mesa, yo agradezco especialistas, estudiosos de este tema de la educación en México. El diagnóstico me parece que está hecho. Hablamos y hablamos de qué pasa en nuestro país, pero no logramos dar ese paso. Yo les decía, en este contexto de que son grandes estudiosos de la materia, les hacía una pregunta que también dentro del desconocimiento que tenemos cada uno de nosotros pudiéramos contestar en casa, esas realidades que nos conectan día a día. ¿Por dónde empezaría usted, por dónde empezaría Pablo Clark, si estuviera en sus manos el sistema educativo mexicano? Si tuviera que elegir una sola cosa, porque tienes tiempo y dinero limitado, yo elegiría las escuelas normales. Empezar por realmente una gran modernización de sus planes de estudio, de sus procesos de administración. Es una estrategia de mucho más a largo plazo, pero es la única manera dentro del sistema educativo de generar un cambio. Fuera del sistema educativo se pueden hacer otras cosas, como ya platicamos, pero dentro de él yo diría las escuelas normales. Muy bien. Catalina, por favor. Yo entraría por un proyecto bien planteado, en donde no necesariamente invertir más sea el objetivo, sino invertir mejor. Por supuesto que es un proyecto sistémico en donde están los maestros, pero también están otros componentes. David. Yo empezaría igual. Creo que todos coincidimos en que las soluciones son simultáneas y no tanto sucesivas, pero si hubiera que elegir, yo elegiría el tema de primera infancia. Empecemos con la siguiente generación, ¿no? Vamos componiendo lo demás, pero tenemos la oportunidad de crear esas oportunidades para los más pequeños en un sistema que es todavía más intuitivo, menos institucionalizado, todavía no hay grandes sindicatos que se traguen las cosas, todavía las familias pueden contribuir mucho y además se puede aprovechar todo lo que hemos aprendido en el sistema escolarizado para esos primeros años. Y ahí sí es multifactorial. Salud es tan importante como la Secretaría de Educación y Bienestar y la gente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer una fuerte apuesta por rearmar el sistema desde los temas de primera infancia. Que yo lo veo de alguna forma como una especie de esos dominós que tocas una piececita y se van cayendo las demás. Si empezáramos con esa primera infancia, ¿podríamos seguir arrastrando hacia la primaria, secundaria, etcétera? Sí, aunque por ¿Tendríamos tiempo? ¿Nos daría tiempo? Pero no puedes esperar, o sea, están los chicos ya en la escuela y los profes formándose en las normales. Yo creo que los tres estaríamos de acuerdo en que esa idea de cómo hacemos un proyecto, ahora sí, proyecto de nación, importando la expresión, cómo tenemos un proyecto de nación en lo educativo que no sea el proyecto de la administración, que sí estés pensando en la siguiente generación y no en la siguiente elección. Ese yo creo que es, y que tengas garantía de la participación de todos los actores relevantes, ese es yo creo que el más grande reto que tenemos, ¿no? Que la educación sea de todos, eso no solo sea de todos al final porque a todos beneficia, sino que todos participemos en su determinación y que nos vayamos a cosas simples, comprobadas y constantes, ¿no? Que en muchos sentidos lo mejor que dio el sistema educativo de los 40 a 60 vino de ese buen sentido de no imaginarse cosas tan complejas, sino algo que era una constante y muy inspiradora en el país. Que México se estacionó en esos momentos, ¿no? México sigue educando como se educó en esos años. Claro, pero en esos años hizo una revolución. Fue bueno para ese tiempo. Y entonces nos quedamos tú tenías una Secretaría de Educación Pública que
no solo estaba pensando en cómo creaba escuelas, sino también en cómo nos educábamos a través de las artes y publicaba. Y ahora tienes una Secretaría de Educación que es una administración de relaciones con el sindicato y no es la clave del proyecto cultural de México. Aquí nos quedan pocos minutos, pero me gustaría nada más rápidamente, ¿qué opinión tiene cada uno de ustedes, especialistas en la materia, de lo que se está haciendo en este actual gobierno, de la nueva escuela mexicana? 45 segundos, por favor, voy a repartir el tiempo un poco. Sí, de manera de resumen, son buenas intenciones, me parece que no son suficientes. Lo mencionó David, el tema de las becas es un gran ejemplo. Dar las becas es importante, ayuda a quienes tienen dificultades socioeconómicas, pero no ayuda a esos jóvenes de PISA de 15 años que ya tienen enormes rezagos educativos. Hay que hacer más para eso. Entonces yo te diría, buenas intenciones, la implementación no es suficiente. Catalina. A un año de gestión, 4 programas, un acuerdo educativo nacional, me parece que todavía no es posible valorar el alcance. Si nos vemos en un año, medio año, a mitad del sexenio, con mucho gusto podemos decir hacia dónde va. En este momento están arrancando cosas. Muy bien, David. Creo que se equivocan si no hacen la apuesta fuerte de federalismo, por un lado, que no sea tan centralista el proceso, que hasta ahora ha sido capturado totalmente por el gobierno federal, y en segundo lugar, que las esperanzas de los maestros no sean decepcionadas. Mucho de lo que se hace en nombre de los maestros, pero no cumplirles en términos de formación continua, de mejora de sus condiciones de trabajo, es una bomba de tiempo. Si eso no cambia rápidamente en los siguientes 2 ciclos, va a estallar de nuevo. Muy bien, se portaron muy bien en el tiempo, entonces tengo chance de otra pregunta. Reforma educativa echada para atrás, ¿correcto o incorrecto? En las partes que aislaban a los actores, sí, correcto. En las partes punitivas y persecutorias, por supuesto. Sí, en esas consecuencias negativas, correcto, pero sí perdimos cosas que podremos haber mantenido. ¿Coincides? No necesariamente, yo creo que hay algunas... ¿En qué no es? Todavía tenemos En tiempecito. esas que tienen que ver, cuando montamos todo en evaluación y no montamos en un principio, y hay cosas que se hacen muy bien en la escuela. ¿Qué debimos haber rescatado de la reforma educativa? ¿Qué se debió haber rescatado? Seguramente la posibilidad de madurar algunos procesos que quedaron muy justos, sobre todo el que tenía que ver con la modificación curricular, que nos hace ahora ya los maestros una suerte de monstruo donde trabajan con 3 sistemas totalmente desajustados entre sí, pero lo logran y lo hacen y lo van a seguir haciendo. ¿Con qué te hubieras quedado? Con el reconocimiento primero al conocimiento experto. Yo creo que esta administración se equivoca gravemente rompiendo las estructuras de conocimiento experto, entonces hay una gran soberbia en eso. Y en segundo lugar, el tema de, por ejemplo, la autonomía para las escuelas, la autonomía curricular, que se está echando para atrás justo ese pequeño espacio de libertad que se había ganado. Muy bien, pues se acabó el tiempo de este A Fondo, muchísimo que platicar, esperemos que podamos hacer el próximo año otro A Fondo con este tema que no es de coyuntura, no es por la prueba PISA, no deberíamos de soltar, me parece. ¿Sí? Muchas gracias a nuestros invitados, gracias siempre a usted, nos vemos la próxima en A Fondo.